Hola a todos, muy buenos días. Sean bienvenidos quienes nos acompañan el día de hoy en este nuevo jueves de webinar. El día de hoy el tema que vamos a tratar es acerca del módulo de gestión documental en Mediasoft. Es un módulo como tal que nos brinda una serie de funcionalidades en sinergia con los demás módulos que componen nuestro software. Para el encuentro del día de hoy nos acompaña nuestra compañera Maricel Fajardo, ella es consultora de proyectos que va a estar encargada de brindarnos su conocimiento acerca de este módulo. Reiterar que este webinar va a ser grabado y va a ser posteriormente subido a nuestro canal de YouTube y página web, donde lo van a poder visualizar posteriormente y que igual como se ha hecho en otras ocasiones, van a poder a través del chat, el cual está habilitado, van a poder realizar las preguntas a medida que se va llevando a cabo el webinar. Una vez finalice la intervención como tal de Maricel, vamos a destinar un espacio para responder estas preguntas y que queden pues aclaradas como tal las dudas que al respecto se presenten. No siendo más, les agradezco nuevamente a todos su asistencia y les cedo la palabra a mi compañera Maricel. Gracias, Andrés. Buenos días a todos. Bueno, nuevamente entonces les reiteramos la bienvenida al webinar. Eh, para iniciar, bueno, voy a proyectarles, voy a apagar ya ahorita mi cámara, voy a proyectarles el aplicativo. La idea es que pues conozcan un poquito más de este módulo, que es un módulo que está conectado a prácticamente todos los demás módulos que manejamos, tanto en nómina como en gestión humana, y es de una muy buena ayuda en el tema de la gestión documental y de poder tener todos nuestros documentos que manejamos a nivel interno en la compañía de una forma digital, sin tener de pronto el miedo a que se nos pueda perder algo que tenemos en físico, que es a lo que estamos muy acostumbrados hoy en día en las compañías. Entonces voy a compartirles la pantalla y vamos a iniciar con la explicación. Bueno, entonces para iniciar el módulo pues lo encontramos dentro del menú de Midasoft, gestión documental. Entonces, como les decía, en este módulo vamos a poder guardar toda la información que necesitemos respecto a documentación de empleados, respecto a documentación de otros procesos que manejamos dentro del sistema, por ejemplo, incapacidades, ausentismos, contratos de trabajo, em, información de procesos disciplinarios, información de embargos. Esto en cuanto al proceso de gestión de nómina. En cuanto a los demás procesos que también están, digamos que ligados a la gestión documental, entonces tenemos documentación para gestión de selección, documentación que manejemos en el módulo de bienestar, de formación, de SST, financiero, y etcétera. Digamos que en los demás módulos en los cuales esté incluida el uso de documentos, toda esa información la podemos tener de la mano guardada en nuestro módulo de gestión documental. Bueno, para iniciar entonces en este módulo tenemos dos pestañas, dos opciones que son una el registro, en donde vamos a hacer toda la configuración de la información que vamos a guardar dentro del módulo, y dos la parte transaccional, que es donde pues vamos a poder crear documentación, verificar que la documentación esté y eliminar en determinado momento información o documentos que ya no necesitemos tener dentro del sistema. Vamos a empezar entonces a ver la parte de registro, cómo realizamos la misma. Tenemos como primera opción la parte de los paquetes. Los paquetes se refieren a las carpetas que vamos a crear para almacenar cierta información dentro del sistema. Entonces vamos a poder tener carpetas
para cada uno de los empleados en las cuales vamos a guardar toda la información de la hoja de vida de la persona, pero de una forma digital. Entonces, que la cédula de ciudadanía, que su contrato de trabajo, sus afiliaciones a seguridad social, documentos de su grupo familiar, certificados laborales, certificados académicos, em, y toda aquella documentación que posterior al ingreso la persona pues nos haga llegar para su hoja de vida. De igual manera, podemos crear paquetes en donde, como les decía, nos sea de ayuda para guardar esa documentación soporte en los diferentes procesos. Em, por ejemplo, en los embargos, entonces puedo crear una carpeta de embargos en donde cuando llegan esta clase de documentos, pues adicional a tener yo esa información física, la puedo digitalizar, la puedo tener guardada en el sistema para posteriormente consultarla. Puedo crear una carpeta para incapacidades en donde voy a guardar todos los soportes de las incapacidades que las personas me presentan, bien sea directamente a mí como gestión humana o a través del proceso que veíamos en un webinar hace unos días de autoconsultas. Toda esa información nos va a quedar guardada en esas carpetas que creemos. Si tenemos o manejamos el módulo de proveedores o el módulo de facturación o el módulo financiero, vamos a poder crear también carpetas para guardar cotizaciones, facturas, todos los soportes que necesitemos tener en cada uno de esos módulos. Entonces voy a explicarles cómo realizamos la creación de una de esas carpetas. Entonces, inicialmente el sistema nos va a traer un campo que se llama tipo. En ese tipo yo voy a clasificar esa carpeta dentro de qué, dentro de, digamos, de qué grupo de lo que yo manejo dentro del sistema va a estar. Existe un tipo cliente, un tipo proveedor y un tipo general. Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear una carpeta que se llame facturas, pues la voy a dejar creada en un tipo cliente. Si es las cotizaciones y todo lo que yo manejo interno dentro de mi sistema, pero internamente lo que yo compro, lo voy a dejar bajo proveedores. Y si voy a crear esas carpetas que les acabé de mencionar para los procesos de novedades que manejamos, lo voy a dejar como general. Entonces, carpetas de empleados, carpetas de incapacidades, embargos, etcétera. En el campo paquete vamos a diligenciar la descripción de lo que de la carpeta que vamos a crear. Voy a crear una que se llame embargos. En este campo relación, esta es una lista que se me va a desplegar en donde yo voy a encontrar un listado de diferentes tipos digamos, de ítems con los cuales yo voy a poder relacionar el embargo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo embargos, voy a buscar si aquí tengo algo que se llama embargos. Entonces, ¿qué quiere decir esa relación? Que ese paquete que yo, o esa carpeta que yo estoy creando, va a ir relacionada a un proceso que yo tengo dentro del sistema que se llama embargos. Si yo creara una carpeta que se llame incapacidades, entonces aquí voy a encontrar el ítem de incapacidades, donde eso va a tener relación, en la carpeta que estoy creando va a tener relación con las incapacidades. Asimismo, pues aquí encontramos que hay compras, actas de servicio, terceros, contratos, documentos de procesos disciplinarios, documentos de EPP, en el caso de que sea una carpeta que yo vaya a manejar dentro del proceso de SST. Y hay digamos que el listado es bastante amplio para yo poder elegir con qué voy a relacionar la carpeta que estoy creando. Entonces, en este caso lo vamos a dejar acá como embargos, que es lo que estamos creando. El directorio. Si yo tengo dentro del servidor una ruta,
ya establecida en donde se van a guardar esos documentos o esos paquetes que estamos creando, la vamos a digitar. De lo contrario, si no la tenemos, por defecto lo vamos a dejar siempre en, en C. El índice siempre va a ser por centro de costo y este es un campo que nosotros no vamos a poder cambiar. Y por último, tenemos la acción de control de documentos. ¿Para qué nos sirve esta acción? Esto nos dice si nosotros vamos a poder manipular la información libremente de lo que se encuentra en esa carpeta, yo le voy a decir sí o no. Es decir, si la documentación va a tener, digamos que, libre uso dentro del sistema por las personas que tengan los permisos para hacer el uso de esa información, entonces, ¿va a tener control de documentos? Sí, es decir, va a haber unos puntos de seguridad o unos ítems de seguridad para que no todas las personas tengan ese manejo libre, lo voy a marcar como si va a ser libre el uso de la documentación que va a estar dentro de esa carpeta, entonces pues lo voy a marcar como no. Y por último, le damos clic en guardar para guardar la carpeta como tal. Posteriormente, yo puedo adicionar, entonces después de que yo la he creado, voy a buscar aquí descripción, la carpeta que acabamos de crear, y a esa carpeta yo voy a poder agregarle documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a poder crear todos los documentos que yo quiera que estén guardados dentro de esa carpeta. Entonces, en el caso de los embargos, puedo definir que esté el soporte del embargo, el documento que envía el juzgado, puedo tener guardada también la autorización por parte del empleado para el descuento, no sé, la fotocopia de la cédula del empleado, tantos documentos como yo internamente lo vea necesario tener en cada uno de los paquetes. Hay tres maneras de adicionar, o dos maneras, perdón, de adicionar esa información. Uno es en esta parte inicial, acá en la parte superior, en donde yo agrego el documento y lo que voy a digitar es un código para ese documento y la descripción. Después de que ya lo tengo creado, entonces le doy aquí clic en guardar para que el documento me quede creado. Si me equivoqué en la descripción, entonces puedo venir y con este ítem, con este botón que encontramos aquí, edito la información de la descripción. Aquí hay que tener en cuenta que si voy a editar la información del documento, solamente puedo editar la descripción. El código ya no lo voy a poder editar. Edito la descripción, le doy a actualizar y el sistema me va a actualizar la información. Y también puedo borrar el documento que acabamos de crear. Entonces, si ese documento no lo necesito, le doy en la canequita y el sistema me va a eliminar la información. Esta es una manera de adicionar la documentación. La otra es, aquí ya hay una serie o hay un listado con unos documentos que ya se han creado previamente, bien sea para esta carpeta o para otro proceso, entonces yo puedo venir inicialmente y buscar si aquí hay algo que tenga que ver con embargo. Efectivamente, pues no hay nada, entonces si hubiese ya un documento creado como embargo, lo puedo elegir de acá, lo elijo de la lista, le puedo decir si es obligatorio o no. Es decir, si yo como empresa considero que en el momento en que la persona o ingrese esa novedad o me entregue la documentación, sea sí o sí obligatorio que esté en esta carpeta, lo voy a marcar aquí como obligatorio. Si por el contrario es algo opcional, lo voy a dejar sin marcar y le doy clic en agregar. Aquí en este caso, como no tenemos nada creado como embargo, entonces yo lo voy a crear aquí. Le voy a dar un código y vamos a crear el documento. Darle aquí guardar, el sistema me da, pues me saca la alerta de que ya quedó creado, me aparece dentro del listado
yo le digo que va a ser obligatorio y le voy a dar clic en agregar. En la parte inferior, lo que vamos a empezar a ver es todos los documentos que nosotros ingresamos dentro de ese paquete que hemos creado. En esta opción, ¿qué podemos hacer? O qué funcionalidad podríamos hacer? Además de ver los documentos, podemos eliminar. Yo puedo venir y adicionar aquí otros documentos. eh, Al listado. Ah, pero me di cuenta que me equivoqué y cogí el que no era, entonces puedo venir acá y le digo que me lo elimine y me lo va a quitar de la lista, dejándome pues solamente los documentos que efectivamente voy a utilizar dentro del paquete. Tenemos otra opción en la parte de registro, que es la de documentos. Aquí inicialmente puedo venir y crear un listado de documentos solicitados en cualquiera de los procesos. Selección, contratación en la parte de novedades, NSST. Entonces, como ya les había mencionado, los diferentes procesos en los cuales nosotros vayamos a necesitar documentación, yo vengo aquí y creo este listado de documentos inicial. Este listado es el que vemos aquí cuando vamos a crear o agregar la documentación, son los mismos documentos que nos van apareciendo acá. Entonces, están los de ese listado que ya tenemos previamente creado por la otra acción, más los que se van alimentando cuando lo creamos por acá. Al igual, yo puedo venir y crear estos documentos por aquí para que queden pues directamente en el listado. Entonces, lo puedo hacer por cualquiera de los dos ítems. Al igual puedo venir y hacer una depuración eh, en un determinado rango de tiempo y validar pues lo que no necesite como tal dentro de lo que estoy manejando en la parte documental y lo elimino. ¿Cómo creamos ese documento? Simplemente le damos un código y le ponemos una descripción. Hay que tener en cuenta la codificación. Si la vamos a llevar en números, pues para crearlo será el último número y que no se repita. Si el sistema, digamos, si venimos y creamos un documento que se llame código L1, pero que su nombre sea otro diferente, el sistema no nos va a permitir guardar el documento. Nos va a sacar una alerta de que no se guardó. Eso no quiere decir que estemos haciendo mal el proceso o que sea un error del sistema, sino que él identifica que ya hay un código con ese, un documento, perdón, con ese código, entonces no nos permite hacer guardar la información. Bueno, tenemos aquí en registro estas otras dos opciones que se llaman categorías y movimientos. Digamos que esas dos son un desarrollo que se hicieron a la medida para un cliente. Entonces, van pues con una configuración especial que se hizo para ese cliente. Nosotros vamos a ver solamente estas dos opciones en nuestros sitios o en nuestras URLs. Listo. Eso entonces en cuanto a la parte de registro. Vamos a la parte transaccional. En la parte transaccional encontramos 6 opciones: control de documentos general, una administración de documentos, una administración de archivos planos, una administración de documentos por empleado, administración de carpetas por empleado y un control de documentos por solicitante. Entonces vamos a ver para qué sirve cada una de ellas. En el control de documentos general vamos a poder visualizar todos los documentos que se han subido a cada una de las carpetas que ya hemos creado previamente, por empleado o por novedades o por proceso. Aquí vamos a ver absolutamente toda la información. ¿Cómo la voy a ver? De acuerdo al filtro que yo le dé acá, pues se me van a disminuir los registros que yo vea. Si la dejo pues como general, voy a ver absolutamente todo lo que hay. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en esta base tenemos 21.660 registros ya de documentación que se ha adjuntado dentro de las carpetas que se han creado. Yo puedo crear, perdón, puedo crear o puedo ver la información bajo los filtros que tenemos aquí, por un consecutivo de documento,
por un paquete o carpeta, por el documento de identidad, nombre o apellido, en el caso que sea un empleado, un proveedor, un cliente, por un docto, que en este caso este docto es el número del documento que hemos creado para ingresar en la carpeta, por la descripción de ese documento, por un directorio o si está adjunto o no. Eh, Vamos a visualizar, no vamos a poder editar nada, ninguna información, pero sí podemos eliminar registros si nosotros vemos que pues no los vamos a necesitar y que definitivamente pues necesitamos depurar la carpeta. Entonces puedo acá venir, vamos a eliminar, al igual que como en los otros procesos nos aparece la opción para eliminarlo o no. Entonces simplemente vamos a poder hacer una consulta de la información de lo que tenemos y eliminar registros en caso de que pues veamos que es necesario hacer la eliminación de los mismos. Tenemos la administración de documentos, que en esta opción lo que podemos hacer es crear carpetas diferentes a las que hemos creado anteriormente para los procesos que manejamos dentro del sistema o a nuestros colaboradores. En estas carpetas yo puedo adjuntar la documentación que yo necesite. Entonces, por ejemplo, yo necesito tener las hojas, todas las hojas de vida en una sola carpeta diferente a la de cada uno de los empleados. Entonces, vengo y creo la carpeta que se llame hojas de vida, en donde me va a permitir registrar o guardar la información que yo necesito específicamente para esa carpeta y que no está inmersa ni con el tema de empleados ni con ninguno de los procesos que tenemos dentro del sistema. Otro ejemplo, webinares. Por ejemplo, yo voy a guardar todas las memorias de los webinares que se han dictado, pero esto no tiene que ver con ningún proceso específicamente ni con la carpeta de empleados. Entonces, lo que vengo es que creo una carpeta y adjunto la información. Vamos a crear una que se llame embargos, pues, asumiendo que es algo diferente, que no va dentro del proceso, sino que es algo que yo voy a guardar diferente. Entonces, ¿cómo lo hago? Ingreso el nombre de la carpeta, le digo que me guarde la carpeta, ella ya me aparece acá, y en esta carpeta yo voy a poder iniciar a guardar todos los documentos que yo necesite tener adjuntos. Entonces le voy a decir que me guarde este primer documento, aquí le digo que guarde el archivo, y en la parte inferior me van a aparecer todos y cada uno de los documentos que he ido guardando dentro de esa carpeta. Acá puedo abrir la información con esta opción y me va a descargar el archivo que se ha cargado ya previamente, o puedo borrarlo en caso en que ya no lo necesite dentro de esa carpeta. Al igual, puedo venir y hacer una depuración de estos documentos que tengo aquí y puedo quitar las carpetas completas. Entonces simplemente busco la carpeta, le digo que la quite, me dice que la carpeta tiene archivos asociados, que si deseo eliminar, hay que tener en cuenta que si voy a eliminar una carpeta, primero tengo que borrar lo que tengo asociado con archivos, y ahí si voy y borro la carpeta, ya entonces no me va a aparecer la misma dentro del listado. Bueno, la tercera opción, que es la administración de archivos planos, esta es una opción que pues aún está la pestaña ahí dentro de la parte transaccional, pero es algo que ya no se utiliza desde acá, porque ya el guardado de los archivos planos está automatizado en el sistema y lo hemos reflejado en el proceso que realizamos en gestión de nómina cuando hacemos las transacciones bancarias. Entonces, eso se va guardando por allá pues dentro de Midasoft, y es lo que vemos reflejado posterior cuando hacemos esa parte de transferencias bancarias o las transacciones. Entonces, esta opción pues ya no está, digamos que
en uso dentro de la parte de gestión documental. Tenemos la administración de documentos por empleado. En esta opción, nosotros vamos a poder adjuntar documentación necesaria por cada uno de los colaboradores, sin importar para qué carpeta vaya, si va a una carpeta específica de un proceso o si es de su carpeta de hoja de vida o si es de un proceso disciplinario, SST, me va a permitir adjuntar toda la documentación por empleado. Me da tres opciones. Si yo necesito realizar este registro para una persona que ya se retiró, entonces le marcaré que requiero que al buscar el empleado me traiga también los empleados retirados, que me muestre solamente los documentos que son obligatorios por adjuntar. Entonces, el sistema me va a mostrar en este listado solamente lo que yo tenga obligatorio, marcado como obligatorio en el momento de la creación de los documentos y de las carpetas. Y puedo seleccionar si el archivo no se puede visualizar por el empleado, es decir, que solamente va a tener una seguridad como tal el archivo, que solamente lo voy a poder ver yo como administradora del módulo. Si por el contrario voy a dejar, no necesito de retirados, voy a ver todos los documentos y el documento va a estar habilitado para que lo pueda ver el empleado, pues no hago ninguna marcación acá. ¿Qué hacemos para adjuntarlo? Entonces buscamos el empleado, seleccionamos el documento que vamos a adjuntar, buscamos dentro de nuestro sistema el documento, validamos pues que efectivamente sea, guardamos el archivo y él en la parte inferior nos va a ir mostrando qué documentos ya hemos guardado para esa persona a la cual le estamos realizando el proceso. Entonces aquí hay una cédula de ciudadanía, tiene otros dos documentos. Cuando nosotros no marcamos esta opción de seleccionar si el archivo se puede o no ver por el empleado, nos va a aparecer habilitado. Eso quiere decir que el empleado lo va a poder ver. Si nosotros marcamos esta opción y adjuntamos un otro documento, nos va a cambiar el estado de ese documento por protegido. Eso quiere decir que solamente nosotros somos los que vamos a poder ver el documento, no el colaborador. Aquí, al igual como lo vimos en la pestaña anterior, voy a poder ver el archivo. En ese momento el sistema nos va a descargar el archivo o lo voy a poder eliminar si no lo necesito. También tengo la opción de borrar todo por empleado. Es decir, ya no necesito tener la información de esta persona o voy a cambiar la carpeta, voy a crearle una carpeta nueva. Entonces la opción va a ser para que me borre toda la información, le doy borrar todo por empleado y el sistema me va a borrar todo lo que ya teníamos registrado o guardado para esa persona dentro del sistema. Tenemos la siguiente opción que es la administración, ya no solo de los documentos, sino de una carpeta específica para los colaboradores. Entonces, me va a permitir adjuntar la información por empleado y a una carpeta específica en donde se va a guardar la información. Nos permite entonces elegir si vamos a también ingresar información para empleados retirados o no. Entonces, aquí, ¿qué información nos pide? El nombre del colaborador, pero adicional, entonces, bueno, ¿usted en qué carpeta le va a guardar la información? Entonces, es una incapacidad, entonces lo voy a guardar en la carpeta de incapacidades. Al igual, podemos proteger el documento seleccionando si el archivo se puede o no ver por el colaborador. Igual como lo vimos ahorita, entonces adjuntamos el documento, guardamos el archivo y aquí nos va a quedar el último que guardamos para esta persona, pero nos va a adicional a decir que lo guardó en una carpeta específica, que fue la de incapacidades.
En esta opción entonces también vamos a poder borrar, eliminar información que tengamos aquí de esa persona. Vamos a poder borrar todo por empleado, al igual que como lo vimos en la opción anterior, y nos va a pedir, él nos va a mostrar todos los documentos que se han cargado por una de las dos opciones, por acá o por la de documentos, y él nos permite por acá organizar esa información de una u otra manera. Si necesitamos que estos documentos que no tenemos en ninguna carpeta vayan a una carpeta específica, entonces podemos hacer el cambio a una carpeta y podemos desproteger el archivo. ¿Qué quiere decir desprotegerlo? Que si lo hemos dejado como protegido y queremos habilitarlo para que la persona lo pueda ver, entonces puedo hacerlo por este lado. Para cambiar la carpeta, entonces debo buscar cuál es el documento que voy a cambiar de carpeta, lo marco, busco acá el nombre de la carpeta a la cual le voy a adjuntar ese archivo, cambio la carpeta y él me va a traer aquí, vamos a buscar, por ejemplo, la que queramos de en certificaciones, entonces yo le voy a decir que esta primera me cambié la carpeta, cambiar carpeta, el sistema nos va a traer entonces aquí automáticamente que ese documento ya se encuentra en la carpeta de certificaciones. Para desproteger, entonces, bueno, el único que tenemos aquí protegido es este que hicimos ahorita, entonces lo que hago es que lo marco para desproteger, le digo que desproteja el documento y me lo va a dejar habilitado. Esas son entonces las opciones que tenemos para en esta parte de la administración de las carpetas por empleado. Y por último tenemos el control de documentos, pero para solicitantes. Entonces, esto que me permite tener el control en el momento en que yo estoy haciendo un proceso de selección de la documentación que de una u otra manera yo le estoy pidiendo dentro de ese proceso a la persona o antes de iniciarlo. Entonces, para poder ver esa información, pues debe estar el solicitante registrado por el módulo del EMS. Entonces, busco acá la persona a la cual le voy a adicionar la información y que esté dentro de los procesos de selección en los cuales estamos pues en curso o vamos a iniciar. Al igual buscamos el documento que le vamos a adjuntar, guardamos el archivo y también nos permite darle la seguridad al archivo. Si queremos que el, en este caso no es el empleado, sino el candidato, pueda o no visualizar el documento que estamos adjuntando. Aquí nos queda guardado el documento, lo podemos abrir o eliminar. Entonces, este es algo adicional solamente tendríamos, digamos que el uso sería solamente en el caso de los procesos de selección en donde yo tenga registrados mis solicitantes, bien sea por el módulo de solicitantes que maneja el sistema o por la parte del proceso de selección en donde yo hago el registro de las hojas de vida de las personas que hacen la solicitud de empleo. Ese pues entonces es nuestro módulo de gestión documental. Es un módulo práctico, cortito, pequeño, de fácil uso, pero que de una u otra forma va ligado a muchos de los otros procesos y nos permite un mejor manejo de la documentación que tenemos. Entonces, la invitación es para las compañías que lo tienen dentro de su paquete de módulos que tienen dentro de Midasoft, que lo podamos empezar a utilizar, que lo empiecen a utilizar y pues los que no lo tienen, pues es una gran ayuda para el manejo de esa parte de la gestión documental. Ok, Maricel, perfecto, muchas gracias. Vamos a ver entonces algunas preguntas que tenemos acá para darle respuesta como tal. Dice, cordial saludo. Por favor, me indican cómo puedo crear subcarpetas en administración de documentos. Por ejemplo, carpeta hojas de vida y dentro de esta una subcarpeta empleados y otra de vinculados.
Bueno, como tal, subcarpetas no podemos crear, son carpetas individuales. Entonces, por ejemplo, eh, tendríamos que crear en este caso una carpeta que se llamase hojas de vida empleados y otra que se llame hojas de vida vinculados. Pero como tal, dentro de una carpeta, esa creación de subcarpetas en este momento no lo podemos hacer dentro de la parte de gestión documental, solamente carpetas como tal. Perfecto, Maricela. Acá otra persona pregunta, buen día, nuestra pantalla de administración de documentos por empleado no tiene la opción para visualizar empleados retirados. Estos casitos así, como lo hemos indicado en anteriores ocasiones, la idea es que los escalen a través de la mesa de ayuda para mirar, pues digamos, el detalle exacto eh, que puede estar, pues digamos, derivando en ello. Otra pregunta dice, buenos días, ¿cómo puedo realizar transferencias documentales desde el módulo de Miasoft a un servidor que administra el proceso de gestión documental de la empresa, con el fin de que dicha información ya no esté al alcance de los usuarios de Miasoft y quede en la custodia de acuerdo a la TRD, tabla de retención documental? Bueno, para este caso se haría un trabajo en conjunto con el área de desarrollo para hacer una integración, se haría la evaluación para hacer una integración desde nuestro proceso al proceso que ustedes tengan internamente de la gestión documental en la compañía. Listo. Buen día. Bueno, no, este también, a ver, acá también nos están preguntando nuevamente por que no pueden visualizar como tal la opción de empleados retirados en la administración de documentos, como indicaba pues hace un momento. La idea es que monten un caso, monten un caso para revisar pues digamos puntualmente qué puede estar derivando como tal allí en ello. Otra pregunta que dice, buenos días, ¿cómo puedo visualizar los documentos adjuntos sin necesidad de realizar la descarga? Eh, no, la visualización solamente se puede hacer descargando el documento. Digamos que podemos tener en cuenta esa observación para una mejora dentro del proceso, pero actualmente solamente lo puedo hacer descargando el documento que tengamos adjunto. Perfecto. Y otra pregunta que tenemos acá dice, ¿cómo quedan clasificados los documentos que llegan desde otros módulos como SST, incapacidades y demás? Clasificados. Pues la idea es que yo cree una carpeta con el nombre o el proceso que yo necesite dentro de, bueno, en el caso de SST es un proceso muy grande que tiene subprocesos. Entonces yo puedo crear una carpeta, por ejemplo, que sea exámenes médicos, otra carpeta que se llame entrega de EPP, otra carpeta que se llame seguimiento a casos médicos y dentro de esas carpetas es donde va a quedar esa información específicamente. En cuanto a incapacidades, pues habrá una carpeta que se llama incapacidades y en esa misma va a quedar todo el soporte, todos los soportes que a nosotros nos entreguen los colaboradores respecto a las incapacidades que se presenten y que son las que se van a ingresar dentro del módulo de incapacidades. Al igual, por ejemplo, como lo mencionaba, o como vimos en el ejercicio con los embargos, en esos embargos es donde va a quedar pues registrada toda la información de los embargos que nos lleguen dentro de la compañía. Como esos son procesos que están inmersos en el aplicativo, los podemos crear ahí en la parte de las carpetas. Listo, Maricela, acá como complemento de pronto a tu respuesta nos pregunta, ¿esas carpetas a crear van al interior de cada carpeta de empleado? No, esas son carpetas diferentes a las del colaborador. ¿Qué sucede si yo quiero que queden en las dos? ¿O cuál es el proceso si yo necesito que queden tanto en mi carpeta de incapacidades, que es un manejo que yo voy a tener desde el proceso de incapacidades, pero también necesito que queden en la carpeta del colaborador? Debo hacer el ingreso de ese documento en las dos carpetas, tanto en la del empleado como en la de incapacidades
en este caso, pues para el ejemplo. Perfecto, Maricel. Bueno, ya con esta pregunta como tal concluimos este espacio. Agradecer a cada uno de los asistentes, invitarlos el próximo jueves a un nuevo webinar que realizaremos. Y a ti, Maricel, muchas gracias como tal por brindarnos ese espacio. Les deseamos a todos que tengan un feliz día.